menos la tensión 2 en X es igual a la tensión 1 en X. La tensión 2 en X vale tensión 2 por el coseno de alfa. Y eso tiene que ser igual a la tensión 1 en X, que es la tensión 1 por el coseno de 70. Del sistema mostrado en la figura, tensión 2 es incógnita, alfa es incógnita. Lo llamo ecuación 1. Más abajito, aplico la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Positivo hacia arriba. Y serían dos fuerzas hacia arriba, una hacia abajo. Tensión 1 en Y positivo más tensión 2 en Y positivo menos el peso igual a 0. De aquí digo, ¿qué vale la tensión 1 en Y? La tensión 1 en Y vale, ¿dónde está? Acá está, ¿no? La tensión 1 por el seno de 70 más la tensión 2 en Y, que vale la tensión 2 por el seno de alfa. Ahí está. Menos el peso igual a 0. En la ecuación que me está quedando, ¿cuáles son las incógnitas? No conozco el valor de la tensión 2, no conozco el valor de alfa. Y le llamo la ecuación número 2. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Me da un sistema compatible con una única solución. Perfecto. Tenemos que hacer sistema de ecuaciones, igualación y todo lo demás. Nosotros no hacemos igualación. ¿Qué hacemos? La sustitución. Y vamos siempre por el camino más fácil. ¿Cuál está más fácil? Despejar tensión 2 de aquí y meterlo en la ecuación 2, o despejar de aquí alfa y meterlo en la ecuación 2, o de aquí despejar tensión 2 y meterlo en la ecuación 1, o de aquí despejar alfa y meterlo en el otro. Está más fácil despejar de aquí la tensión 2 y meterlo en la ecuación 2, entonces eso hago. Todo esto que está multiplicando lo paso a dividir, como dicen ustedes, y me va a quedar así. ¿No ves? Así me quedo. A esto lo llamo ya la ecuación 3. Y ahora digo, vamos a borrar el teorema de Lamy, ¿ya? Ahora digo, reemplazando, vamos a reemplazar la ecuación 3 en la ecuación 2. ¿Qué tendría? Con azul lo que estoy dejando igual, ¿ya? Digo, tensión 1 por el seno de 70 más, y ahora en vez del valor de tensión 2, voy a colocar lo que estoy reemplazando con rojo. Con rojo sería, en vez de tensión 2, copio lo que yo digo que vale. Según yo vale la tensión 1 por el coseno de 70 sobre el coseno de alfa. Eso me ha salido. Perfecto. Lo demás sigo reemplazando. Estaba acá, me falta por el seno de alfa menos el peso igual a 0. Y ahora simplificamos el sistema con el tema de las identidades. ¿No ves? Por ejemplo, me queda esta identidad. Seno sobre coseno de alfa. Tienen el mismo argumento. ¿Qué es seno sobre coseno? Tangente. Tangente. Entonces digo, seno de tensión 1 por seno de 70 más tensión 1 por el coseno de 70 por la tangente de alfa menos el peso igual a 0. Perfecto. Así me quedó. ¿Puedo simplificar el sistema todavía? Sí, se puede. Multiplicamos toda la expresión, la multiplicamos por 1 sobre el coseno de 70, ¿ya? Toda la expresión. No quiero borrar aquí, ¿ya? Voy a escribir aquí al ladito. 1 sobre el coseno de 70, ya estoy multiplicando todo, chiquitito. Si no se ve, este es 1 sobre el coseno de 70. Para que me quede así. Tensión 1 por el seno de 70 sobre el coseno de 70, ¿no? Más tensión 1 por el coseno de 70 por la tangente de alfa, todo sobre el coseno de 70, ¿no? Estoy explicando todas las cosas. Menos el peso
sobre el coseno de 70 igual a 0. Ahí está. Y me vuelve a aparecer la identidad, ¿no ves? Por ejemplo, ¿qué es seno sobre coseno del mismo argumento? ¿Y qué es coseno sobre coseno? Se me va. ¿Qué me queda? Simplificado. Me queda que la tensión 1 por la tangente de 70 más la tensión 1 por la tangente de alfa menos el peso sobre el coseno de 70 es igual a 0. Sí me quedó la ecuación. ¿Cuál es la incógnita en esta ecuación? Ahora la incógnita es solamente alfa. Y despejamos alfa, ¿ya? Primero, la suma y la resta al otro lado, ¿no? Voy a necesitar pizarra ya. Vamos a borrar algo. ¿Me avisan qué parte puedo borrar? Lo hemos hecho muy largo. Ya, me voy a borrar esta partecita, ¿ya? La ecuación 1 y la ecuación 2. Ya, ahí está. Lo capturamos un ratito. Y sería, según yo, la tensión 1 por la tangente de alfa es igual a ¿qué? Primero es W por el coseno de 70 menos tensión 1 por la tangente de 70. Así, ¿no? Está pasando al otro lado con el signo cambiado. Ahora, esto está multiplicando, va a pasar a dividir a toda la expresión, ¿no? Entonces digo, tangente de alfa, W coseno de 70 menos tensión 1 por la tangente de 70. Ahí le pongo paréntesis para no equivocarme. 1 sobre ¿qué? Tensión 1. Ahí está. ¿Lo ves? Ahora, tangente de alfa, despejo alfa. ¿Cómo se despeja el argumento de una función? Con la función inversa, arco tangente. Ahora sería esto por esto, W, tensión 1, coseno de 70. Menos esto por esto, se me van las tensiones, la tangente de 70. Ahí está, ¿no ves? Esa sería nuestra expresión. ¿Cuánto sale alfa para nosotros? Y lo metemos a la calculadora. No nos dio por el teorema de Lamy, ¿no? Es que es la parte más fácil. ¿Por qué lo hemos hecho? ¿Por qué? Porque es la parte más fácil. Siempre que vemos tres fuerzas concurrentes, recurrimos a Lamy. Si no podemos por Lamy, necesitamos construir un triángulo abierto en uno cerrado. No nos dio porque solo nos sirve cuando se forman triángulos rectángulos. Cuando aplicamos el método de la descomposición, por descomposición, nos ha dado una única solución. ¿No ves? Perfecto. ¿Cuánto dio eso? Vayan a sacarlo, por favor. Voy a borrar esta parte ya. Sumatoria de fuerzas. Ahí está. Sería de la ecuación 3, reemplazando 3. ¿Qué tenía la ecuación 3? Que la tensión 2 era igual a la tensión 1 por el coseno de 70 sobre el coseno de alfa. ¿Lo ves? Vale 42,22 grados. ¿Cuánto me sale la tensión 2? Para los que no estaban hace ratito, el ángulo lo calculamos y salió 42,22 grados. Reemplazamos en la ecuación número 3 y nos dio 92,05 kilogramos. El ángulo de 90, por si acaso, lo que sacaron 90, corrijan ya, no salía 90, ¿no ves? Salía 42,22 grados. Ahí está. ¿Ya? Vamos con otro ejercicio. Y habíamos dicho así. Examen del ingeniero Mercado. Se caracteriza por poner un examen más o menos neutral, ¿ya? Entre lo difícil y lo fácil. Ahí está. Primera pregunta. Una pregunta de estática. ¿Voy a hacer yo en el parcial? Bueno, no es presencial, ¿no? Si fuera presencial, tengo que irme a la pregunta más fácil. En este caso, vamos a ponerle límite de tiempo a cada pregunta, ¿ya? Empezamos con el límite de tiempo, si no, no vamos a acabar, yo lo estoy calculando. Ya, vamos.
Pregunta número 1 de ese modelo, ¿ya? Y dice lo siguiente. La distancia X de tal manera que la reacción en A sea la mitad de la reacción en B. Perfecto. Esa es la condición del problema, ¿ya? Sin la condición no vamos a poder resolverlo. Luego dice, tengo una viga apoyada en A en forma fija y en B en forma móvil, sobre las cuales he puesto dos pesos. Un peso 1 de 100 kilogramos fuerza y un peso de 60 kilogramos fuerza. La longitud de la viga es 4 metros. Entre ambas esferas, ambos pesos, hay una distancia de 0,5 metros. Y desde la esfera de 60 kilogramos fuerza hacia el apoyo B, la distancia es X. ¿No ve? Y es lo que nos está preguntando. ¿Cuánto vale X para que el sistema permanezca en equilibrio? Vengo yo y digo, vamos a hacer nuestro esquema. Ya, rapidito, por favor. Aquí apoyado de forma fija, aquí apoyado de forma móvil. Lo llama a este punto A, lo llama a este punto B. Sobre este sistema estoy cargando dos pesos, dos pesitos. Ya, ahí está. ¿Ves? Y vamos rellenando con algunos datos. Ejemplo, toda la longitud de la viga. ¿Ves? Longitud de la viga. Y aparte me da una distancia entre los pesos. Y la distancia del peso más pequeño al borde lo llama X. Y aquí vale 0,5 metros. ¿Cuánto tiene toda la viga? Toda la viga tiene 4 metros de longitud. Peso 1, 100 kilogramos. Ya peso 2, 60. Ese sería el esquema de la experiencia. Determinar el valor de X, ¿ya? Para que el siguiente sistema permanezca en equilibrio. ¿Bajo qué condición? Que la reacción en A sea igual a ¿qué? ¿Cuál era la condición? Están durmiendo. A la mitad de B. Ya. Que la reacción en A sea la mitad de B. Es decir, la reacción de A vale la reacción de B dividido entre 2. ¿No ves? O si lo quieren ver de otra forma, ¿cuánto vale la reacción de B? El doble de la reacción de A. Como guste. Ya, ahí está. Y digo yo, ya no estoy en una partícula en equilibrio, no estoy en fuerzas concurrentes. Tengo equilibrio del cuerpo rígido en una viga. ¿No ves? Se caracteriza por tener fuerzas concentradas y paralelas. ¿No ves? Y está en equilibrio. Yo voy a resolver el problema haciendo el diagrama de cuerpo libre sobre toda la viga. En el diagrama de cuerpo libre que estoy representando, no dibujo la viga, sino que dibujo su baricentro. Ahí está. El baricentro del cuerpo. Esa es mi viga. ¿De dónde a dónde va la viga? La viga va desde un punto que yo le he llamado A hasta un punto que yo le he llamado B. Primero voy a dibujar las acciones, ¿ya? Primero, la viga tiene peso, no tiene peso, ¿ya? En este caso es una idealización. Segundo, tengo dos pesos sobre la viga y estos pesos se me convierten en fuerzas y en vectores. El primero se llama peso 1 y vale 100 kilogramos fuerza, y el segundo se llama peso 2 y vale 60 kilogramos fuerza. Esas son las acciones sobre el sistema. Las acciones producen reacciones en los apoyos y entonces aparecen mis reacciones. Ya aquí voy a tener una reacción que yo le voy a llamar reacción en A, y aquí voy a tener una reacción que yo le voy a llamar reacción en B. Ahí está. Perfecto. Dice que el sistema se encuentra en equilibrio.
Si se encuentra en equilibrio, debe cumplir las condiciones de equilibrio. Es decir, la sumatoria de fuerzas en X debe ser 0. No hay fuerzas en X, todas son verticales. Sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Positivos hacia arriba. Y empiezo. Reacción de A positivo, menos el peso 1, menos el peso 2, menos la reacción en B igual a 0. ¿Cuáles son las incógnitas? Las incógnitas son la reacción en A y la reacción en B. Pero el problema me da una condición. Dice que la reacción de A es R medio. ¿No ves? Es la mitad de la reacción en B. Entonces reemplazo. En vez de reacción en A, coloco reacción en A vale la reacción en B dividido entre 2, menos el peso 1, menos el peso 2, menos la reacción en B igual a 0. Ahora, ¿cuál es la incógnita? Este es positivo, ¿no? Sí. Ahí está. ¿Cuál es la incógnita? Solamente reacción en B. Y digo, 1 medio más 1. 3 medios de la reacción en B es igual a ¿qué? Esto que está restando a sumar al peso 1 más el peso 2. Entonces la reacción en B vale ¿qué? El peso 1 más el peso 2. Esto que está sumando, dividiendo y multiplicando, al otro lado pasa con el signo cambiado. Ahí está. Ahora digo, la reacción en B vale eso. 2 sobre 3 de 100 kilogramos fuerza más 60 kilogramos fuerza. ¿Cuánto vale la reacción en B? Sería 160 por 2, que es 320 dividido entre 3. Que eso es 106.66. Sí, correcto. Ahí está. Me dio que la reacción en B es 106.67 kilogramos fuerza. Si esa es la reacción en B, ¿cuánto vale la reacción en A? La mitad, ¿no ves? La mitad de eso. ¿Cuánto es la mitad de 106? 53,33 kilogramos fuerza. Perfecto. Hasta ahí todo bien. Pero la pregunta no es hallar las reacciones. La pregunta es hallar la distancia X. ¿Cuál es la distancia X? Tengo dos pesos sobre el sistema y entre los dos hay 0,5 metros. Y desde el peso 2 hasta la posición, hasta el punto B, hay una distancia X. La pregunta es, ¿cuánto vale esa distancia X? ¿No ves? Perfecto. Ya apliqué la primera condición de equilibrio, y di con las reacciones. Ahora voy a aplicar la segunda condición de equilibrio, ¿ya? Borramos desde arriba, voy a ir borrando ya, que no tengo pizarra. Ahí está. Y digo, segunda condición de equilibrio, que la sumatoria de los giros o momentos respecto a un punto me dé 0. Elijo el punto. ¿Sobre qué punto voy a girar? ¿Sobre el punto A o sobre el punto B? La viga en realidad puede girar solamente sobre el apoyo fijo, pero teóricamente yo puedo hacer sumatoria de momentos sobre cualquier punto. Igual puedo solucionar. ¿Dónde me es más fácil hacer la sumatoria de giro? ¿Sobre el punto A o sobre el punto B? Si vamos sobre el punto A, voy a tener que expresar primero todas las fuerzas, que ya lo tengo en el diagrama, que son 4. Luego voy a tener que expresar las distancias. La distancia desde A hasta A, que es 0. La distancia desde A hasta W1. La distancia desde A hasta W2. Y la distancia desde A hasta RB. La dificultad la voy a tener a la hora de querer calcular este X, ¿no? Porque va a ser toda la viga, toda la longitud de la viga menos X, sería la distancia, y luego voy a tener que despejar de ahí. ¿De dónde a dónde quieren hacerlo? ¿De A o de B? Esa es la pregunta. Estoy en el examen.
Una forma es larga y la otra forma es corta. ¿Cuál es la forma larga y cuál es la forma corta? Nada, no están ni despiertos todavía. Creo que es la A y la corta es la B. Sí, la larga es la A y la corta es la B. Nosotros, como siempre, vamos a hacer la larga, ¿ya? Siempre hacemos lo que no se debe hacer, ¿no? Primero y luego hacemos lo que se hace. Para que después en el examen nos demos cuenta. Y digo, voy a elegir el punto A. Ahí está. Por si alguien, porque con el auxiliar siempre hacemos de izquierda a derecha. Voy a hacer con el punto A. Y dice, si elijo el punto A, necesito las distancias. Y comienzo. Primero, la distancia de RA al punto A no tiene distancia porque es concurrente al punto. Por lo tanto, RA no va a girar sobre el punto. Vamos con W. Y aquí trazo. Esta es la distancia. Lo voy a llamar yo distancia 1. ¿Cuánto vale? Y dice, observen lo siguiente. Desde A hasta D vale 4 metros. Entonces, ¿cuánto vale este pedazo? Voy a comenzar a restar. A L, que vale 4 metros, tengo que restarle todo esto. ¿No ves? Tengo que restarle 0,5 y luego tengo que restarle X. ¿Cuánto sería su distancia? 3,5 menos X. 3,5 menos X. Y lo voy a poner entre paréntesis. Ahí está. Perfecto. Ahora, hasta donde está W2. Extiendo y digo, ¿cuál es la distancia que hay desde W2 hasta A? Hasta aquí había 3,5 menos X. ¿Cuánto hay hasta aquí? 4 menos X. Ya. Y dice que le voy a llamar distancia 2. Si todo esto tiene 4 metros, menos X, voy a estar ahí. 4 menos X. Lo pongo entre paréntesis. Ya. Ahora la distancia que hay desde A hasta la reacción B, hasta acá. Está todo L, ¿lo ves? Y no le cambio el nombre, lo llamo L nomás. 4 fuerzas, 3 de ellas están girando y una es concurrente al punto, ¿no? Y me dio ahí. Y vengo acá y digo, hagamos los giros. Para poder ver el sentido del giro, coloco un dedo sobre el punto y el otro sobre la fuerza. RA no gira. W1 es giro negativo. W2 giro negativo y esto es giro positivo. Y sería menos el peso 1 por la distancia 1 ya, menos W2 por distancia 2, ¿sabes? Gira negativamente, más la reacción en B por L igual a 0. Hasta ahí todo bien. Ahora digo, ¿cuál es la incógnita? No la identifico la incógnita porque están en función de las distancias. Entonces reemplazo lo que vale. Lo voy a hacer con azul, ¿ya? Lo voy a hacer aquí porque me va a hacer largo. Y digo, menos el peso 1 por paréntesis. ¿Cuánto vale la distancia 1? Y vale 3,5 metros menos X. Eso vale la distancia 1. Menos W2 paréntesis. ¿Qué vale distancia 2? Vale 4 metros menos X. Más el RB por L igual a 0. Y sigo todavía, ¿no? Propiedad distributiva. Menos por más, peso 1, y lo voy a ordenar, ¿ya? Lo voy a ordenar. El coeficiente por delante. 3,5 metros por W1. A ver, negativo. Menos por menos, más. Más W1 por X. Menos W2 por 4. Sería 4 W2. Este es metro. Menos por menos, más W2 por X. Más RB por L igual a 0. Ahora voy a reunir los términos semejantes y voy a poder agruparlos para factorizar. Ejemplo, aquí tengo X, que es la incógnita, y aquí tengo X. Y agrupo los términos semejantes. Sería W1 por X más W2 por X. Este factor lo paso al otro lado, este factor lo paso al otro lado y este factor lo paso al otro lado con el signo cambiado.
Entonces sería al otro lado 3,5 metros por W1, ¿no ves? Más 4 metros por W2 menos RB por L. Ahí está. Ahora hago factor común. El factor común es X y aquí me queda W1 por W2. ¿No ves? Perfecto. Sobre esto mismo, arriba. De aquí, esto que está multiplicando lo paso a dividir y me queda que X vale, ¿qué vale X? Arriba, 3,5 metros por W1 más 4 metros por W2 menos el RW por L. ¿Sobre qué? Sobre el peso 1 más el peso 2. Ahora dice X vale 3,5 metros por el peso 1 que vale 100 kilogramos fuerza más 4 metros por W2 que es 60 kilogramos fuerza menos la reacción en B. ¿Cuánto era la reacción en B? No la anoté yo. ¿Cuánto salía? 106,66. Ahí está. Por el L, que es 4 metros, ¿no? Dividido todo entre 100 kilogramos fuerza más 60 kilogramos fuerza. Y eso me da X en metros. Calculamos, por favor. ¿Cuánto dio? Ya, Confirmo. no está segura. Hace rato sacó 90 y no era 90. No, estamos soñando todavía. ¿Cuánto sale el ejercicio? El resultado. 1.02. Oye, ahí se ve, con más seguridad. 1.02 metros. Para que este sistema se encuentre en equilibrio en esa posición y con esas condiciones, X debe valer 1.02 metros. ¿No ves? Si saco un metro, todavía sirve, ¿ya? Con la cuestión de los decimales. No me voy a cortar la vena por 0,2 metros. ¿No ves? Por 2 centímetros. Ya, ahí está. Eso sería. Problema clásico. Sí, ¿no? Un problema clásico. Examen de la ingeniera Virginia Canizares, del ingeniero Mercado. ¿Quién más, a ver, toma ese tipo de examen? Hay varios subdocentes. Es modelo clásico, ¿no ve? El ingeniero Lazo. Ahí está. Si el peso W1 y W2 está sobre la viga, ¿no afecta mucho? En realidad está sobre la viga. Ah, ya. Está sobre la viga el peso. Este mismo problema lo da el ingeniero Shawon en su examen, ¿no ve? Pero lo pone él con 3 masitas y es parte del práctico. Tomó examen esta semana el ingeniero Shawon y le tomó exactamente lo mismo que hemos hecho en clase. Casi un problema parecido a esto, pero él pone 3 masas, ¿no? 3 autos, 3 vehículos. ¿Ya? En el caso de Shawon está tomando examen idéntico al semestre anterior. Ya, así vamos identificando docente por docente qué pregunta. Una vez que pregunte virtual, yo voy a saber qué va a preguntar en los otros parciales. O lo cambia o lo mantiene la pregunta. Otra pregunta, a ver. ¿Cómo sacó la distancia? No la entendí muy bien. Ah, ya. En el caso de la distancia, sí. Y hemos tomado el camino largo. Ya, eso es el largo. ¿Lo podemos hacer cortito? Sí, lo podemos hacer cortito. No estamos complicando. Desde el punto A voy a expresar las distancias. RA no tiene distancia. W1, la distancia. ¿Cómo sería la distancia? Quiero saber cuánto vale este pedacito. Como todo es 4 metros, le voy restando desde acá. Mire, a los 4 metros primero le resto X. Y a lo que me queda, a los 4 metros, le resto 0,5. ¿Cuánto me quedó hasta aquí? 3,5 menos X. 3,5 menos X. Desde aquí otra vez, para el peso 2, ¿qué distancia hay hasta aquí? Y digo, si todo esto tiene 4 metros, recorro, le como X y me queda 4 metros menos X. 4 metros menos X. ¿Ya? Y nos estamos complicando. Les había prometido hacerlo del otro lado, ¿no? Lo voy a borrar porque lo voy a hacer cortito, ¿ya? Cortísimo, en un solo paso.
y digo, tiene mucho que ver el punto sobre el cual estoy haciendo el giro. Ejemplo, rapidito, me voy a tardar lo menos posible, ¿ya? Si hago sobre B, ¿qué es lo que debería haber hecho en este problema? Si hago desde B, borro estas distancias, no me sirve. Estoy cambiando de punto, ¿ya? Ahora voy a expresar las distancias a partir de B. Miren, esta es la referencia, desde B. Primero, voy de derecha a izquierda ahora. Primero esta distancia, ¿cuánto vale? Esta distancia vale X. ¿No ves? Hasta ahí. Ahora, desde aquí hasta donde está W1, ¿cuánto vale la distancia? Dice que vale X más 0,5. Le llamo distancia 1 y es igual a ¿qué? A 0,5 más X. Ahora, desde aquí hasta donde está RA, ¿cuánto vale? Vale L igual a 4 metros. Ahora vengo acá. Y digo, sumatoria de momento. Y empiezo con RA sobre este punto. ¿Cómo gira? Gira horario, es negativo. Sería RA por distancia L. ¿Cómo gira este? Positivo. W1 por distancia 1. ¿Cómo gira este? Positivo. Sería W2 por distancia X. Y este no gira porque es concurrente al punto, igual a 0. Cortito sale. Ahora despejo el X y sería W2 por X es igual, todo esto se pasa al otro lado cambiado. RA por L menos W1 por D1. Ah, nos falta, ¿no? Sí, falta. Falta. Estoy emocionando. Falta. ¿Qué falta? RA por L más W1. Esta distancia 1, ¿qué es lo que vale para mí? Entre paréntesis es 0,5 metros más X. Ahora sí. Ahora hago propiedad distributiva. RA por L más 0,5 metros por W1 más W1 por X más W2 por X igual a 0. Agrupo los términos semejantes que son los que tienen X, estos dos, que sería W1 por X más W2 por X. Y al otro lado con el signo cambiado, estos otros dos, que sería RA por L menos 0,5 metros por W1. Factor común X. W1 más W2 igual a RA por L menos 0,5 metros por W1. Está multiplicando a dividir. X es igual a LA por L menos 0,5 metros por W1 dividido entre el peso 1 más el peso 2. Ahora, ¿cuánto vale X? Sería RA, ¿cuánto me salió RA? La mitad, ¿no? Era 53.33 kilogramos fuerza por 4 metros menos 0,5 metros por el W1, que es 100 kilogramos fuerza. Todo dividido entre ¿qué? Entre 100 kilogramos fuerza más 60 kilogramos fuerza. ¿Cuánto sale la respuesta? 1.02 metros. También. ¿Cuál es más cortito? Esta, ¿no? No me chipo tanto con la distancia. Siempre vamos a buscar el camino más fácil, ¿ya? Pero vamos a respetar la teoría para saber que sabemos plantear el problema. ¿No ve? ¿Se entiende? Mire que lo he cambiado. Me preguntó algo la compañera y lo cambiamos, ¿no ve? Primero expresamos la distancia a partir de A, pero a partir de A estoy viendo la distancia más compleja. En cambio, desde B está más fácil. Esto es X y esto es 0,5 más X y esto es L. A ver, uno es más corto y el otro es más fácil. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Siempre el más fácil, ¿no? Disculpa, auxiliar, yo tengo una preguntita, puede que sea tan obvia, pero no la capto todavía. Si Ya. tenemos un apoyo fijo, que lo llamamos reacción A, ¿no tendría que tener reacción A en vertical y en horizontal o solo es en ciertos problemas? No tiene, es siempre. Pero ¿qué sabemos nosotros de las reacciones? ¿Qué sabe usted de las reacciones? Las reacciones son dos cosas. ¿Qué son las reacciones? Primero, contraria a las acciones, ¿no ve? Siempre va a ser contraria a las acciones. Esa es la primera ley de Newton, la tercera ley de Newton. ¿Y qué más son las reacciones?
perpendicular a la superficie en contacto. Y decimos nosotros, primero tiene que haber acción para que haya reacción. ¿Ha desaparecido la reacción horizontal aquí? No, aquí está la reacción horizontal. Si quiere yo la llamo reacción H, la horizontal. Pero a la hora de hacer sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, sume las fuerzas que son horizontales. Y usted va a decir, claro, la RH va a ser horizontal. ¿Cuál más? No hay otra. Entonces igual a 0. ¿Cuánto vale la reacción horizontal? 0. Por eso es que no la dibujamos. ¿Por qué no la dibujamos? Porque no hay acciones. ¿Cómo yo sé si hay acciones o no hay acciones? Todas las fuerzas que están interviniendo, las acciones son verticales y van a provocar reacciones hacia arriba, verticales. Si una de estas fuerzas fuera horizontal o alguna fuera oblicua, entonces inmediatamente salta la reacción horizontal. ¿No ves? Es por eso. ¿No ves? Es porque no hay acción o no hay fuerza horizontal o fuerza oblicua. Por lo tanto, aquí está la reacción, aunque no lo veamos, aquí está la reacción horizontal. ¿No ves? Porque es apoyo fijo. Pero ¿por qué no hay? Porque vale 0. No hay fuerza, no hay acción. ¿Eso responde a la pregunta? Sí, me lo respondió, muchas gracias. Ya. ¿Alguien más? ¿Tienen preguntas? Pregunten. Ya, álbumes, tenemos harto que hacer, así que nos apuramos. Voy a los problemas de mercado y dice, ahí está. Vamos con otra pregunta, ya estamos siguiendo el examen. Este está regaladísimo, ya no sé si lo voy a hacer o no. Me avisa si lo hago o no lo hago. La pregunta número 2, es muy obvia, ¿no? Ahí está. Me avisa si la hacemos o no la 2 ya. Si alguien dice sí, la vamos a hacer. Si nadie dice, ya la vamos a hacer. Siguiente, sistema en equilibrio, ya esa es la clave, ¿no? El sistema está en equilibrio. Dice, ¿cuáles son las tensiones desde A hasta B y desde B hasta C para que el sistema se mantenga en equilibrio? Y le pone ángulos, ¿no? Arriba vale 30 y 80 y el peso es 100 kilogramos fuerza. Identifiquemos los kilogramos fuerza de los kilogramos masa, ¿ya? Tienen una rayita arriba, ¿no ve? O viene con una F, o viene como kilopondio, ¿no ve? Ya, ahí está. Y vamos dibujando, ya vayan haciendo su esquema. Vamos a tardar más en dibujar que resolverlo el problema. Ya. Y ahí está. Y decimos, rapidísimo ya. Primero, está en equilibrio, por lo tanto tengo que hacer, mientras que más apurado estoy más tarde, diagrama de cuerpo libre. ¿Sobre qué punto? Sobre el punto que concurren las fuerzas. Ya, yo lo voy a llamar para comodidad mía tensión 1, tensión 2 y tensión 3. De un diagrama tipo, yo sé cuánto vale la tensión 3, ¿no ves? Esto ya lo hemos hecho siempre, la tensión 3 va a ser igual al peso del diagrama tipo. Ya, ahora hago diagrama de cuerpo libre sobre el punto B. Al analizar el punto B, ahí está el punto B, digo yo, no hay, ubicar el punto, representar el peso, la reacción, la tensión, y aparecen las tensiones. 3 tensiones están actuando sobre ese punto. La tensión 3 se está colgando de ese punto. Y las otras 2 lo están suspendiendo el punto. Ahí está. Las direcciones. Para las direcciones, para poder bajar la dirección, uso teoría de ángulos, ¿no ves? Y decimos, a ver, entre la horizontal y la recta, tensión 2, se forma un ángulo de 80. Ahí está. Trazo una paralela más abajo y digo, mismas rectas son mismos ángulos. Y los ángulos opuestos son ángulos iguales. Por lo tanto, entre la horizontal imaginaria y la tensión 2, aquí están los 80. ¿No ves? Perfecto. Por el otro lado, lo mismo. La horizontal y la recta forman un ángulo de 30. Trazo una paralela y aquí se forma un ángulo de 30. Los ángulos opuestos son ángulos iguales. Aquí está la horizontal y aquí están los 30 grados. Ya bajé los ángulos. Ahora,
Puedo aplicar el teorema de Lamy. Tensión 1 es incógnita, tensión 2 es incógnita, tensión 3 es dada. Y tengo las direcciones. Sí, puedo aplicar el teorema de Lamy. 90 más 80, 170. 30 más 90, 120. ¿Cuánto debe valer el ángulo sobrante entonces? ¿Es eso? 70. ¿Cuánto? ¿Así? Ya, 70 dice. Perfecto. Borro todo esto y digo, lo podemos hacer por descomposición o lo podemos hacer por teorema de Lamy. Ya lo vamos a hacer por Lamy. ¿Se va a cortar la sesión? ¿O hay tiempo todavía? Sería, tensión 1 es al seno de 170, como la tensión 2 es al seno de 120, como la tensión 3 es al seno de 70. Ahí está. Y ahora, estas dos son incógnitas y esto es el dato. ¿No ven? Debo igualar. Ahí está, debo igualar. Y digo, tensión 1 sobre el seno de 170 es igual a la tensión 3 sobre el seno de 70. Por lo tanto, la tensión 1 es igual a la tensión 3 por el seno de 170 sobre el seno de 70. Ahí está. Y por el otro lado, la tensión 2 sobre el seno de 120 es igual a la tensión 3 por el seno de 70. De aquí sale que la tensión 2 es igual a la tensión 3 por el seno de 120 sobre el seno de 70. Ya, van a disculpar la letra, es por lo que me apuro. ¿No ve? Eso me sale. Y ahora digo, ¿cuánto vale la tensión 1? ¿Cuánto vale la tensión 2? Sabiendo que tensión 3 es 100 kilogramos fuerza. Sería 100 por seno de 170 sobre seno de 70, 100 por seno de 120 sobre seno de 70. ¿No ve? ¿Cómo dice? Fuera. Aquí da lo mismo. Solamente identificamos nosotros arriba o abajo. Puedo poner en mi calculadora 73 por seno de 170 sobre seno de 70, o puedo ponerlo 73 por y hacer la barra de quebrado, ¿no ves? Da lo mismo. Ahí está. No van a pelearse con la calculadora, ya vamos a reconciliarnos con la calculadora porque tenemos que dar parcial y no podemos buscar. Me sale 18,48. ¿Cuánto dio? 18,48. ¿8? 18,48. Kilogramos fuerza. El otro. 92,16. Tensión 2. 92,16 kilogramos fuerza. Ahí está. Observemos lo siguiente. ¿Quién soporta más? El que tiene el ángulo más grande. ¿Por qué? Porque esto está más levantado, más vertical. Si esto estuviera completamente vertical a 90 grados, la tensión 2 soportaría toda la carga. ¿No ves? Eso es lo que me está diciendo. Y este está más echado y este más parado, entonces este carga más, 92,16, mientras que el otro 18. Si tuvieran el mismo ángulo, cada igual. Se va a cortar, ¿no?